Cuando alguien menciona la ciudad de Mito, en Japón, es casi seguro que a la mente vienen dos imágenes. Por un lado, la estampa de los miles de ciruelos en flor del jardín Kairakuen, y por otro, la figura legendaria de Mito Komon, el shogun justiciero de la famosa serie de televisión. Son postales muy potentes. Sí, pero son, digamos, la cubierta de un libro mucho más denso y, en mi opinión, mucho más interesante. Son la superficie. Justo eso vamos hoy. Vamos a sumergirnos bajo esa superficie. Tenemos sobre la mesa un informe que nos propone un recorrido distinto a través de 5 tesoros ocultos de Mito. La idea es que, al conectar los puntos entre ellos, emerge un retrato de la ciudad completamente inesperado. Exacto. Nuestra misión hoy es entender cómo estos lugares y tradiciones nos cuentan una historia de filosofía radical, de poder, de mitos ancestrales y, bueno, de pura y dura supervivencia. Y lo crucial es entender que no son paradas aisladas en un mapa turístico. Son nodos de una misma red. Lo que se pensaba en la escuela de élite de los samuráis está conectado con la fe popular en un templo centenario. Y eso, a su vez, se relaciona con la geografía de la zona, la estructura de la ciudad e incluso con lo que la gente comía para sobrevivir al invierno. O sea que todo está conectado. Todo. Y para empezar a tirar de ese hilo, creo que hay que ir al origen, al motor intelectual que lo cambió todo. El Kodokan. De acuerdo, empecemos por ahí. El Kodokan. El informe lo describe como la mayor escuela de su época en Japón. Pero no era una escuela en el sentido en que la entendemos hoy, ¿verdad? Era algo más. Mucho más. Era una forja de ideas, como bien dice el informe. Fue fundada por el 9 año señor feudal Tokugawa Nariaki, con una ambición muy concreta. Y esa ambición se resumía en el lema Bumbu Ryodo. ¿Qué significa exactamente Bumbu Ryodo? Significa el camino dual de las artes literarias y las artes marciales. La idea era fusionar el conocimiento y la fuerza. Nariaki creía que un samurái no podía ser solo un guerrero bruto, ni un erudito encerrado en una biblioteca. Tenía que ser las dos cosas. Tenía que ser ambas cosas. Un intelectual con la capacidad de accionar y un guerrero con una base filosófica sólida. Conocimiento y acción siempre unidos. Entiendo. Entonces, el propio edificio debía reflejar esa filosofía. Totalmente. Es una especie de manifiesto hecho arquitectura. Imagina un complejo donde las aulas para estudiar los clásicos de Confucio están pared con los dojos de Kendo, los campos de tiro con arco Vaya. y las pistas de entrenamiento para caballería. No había separación. El mensaje era inequívoco. El conocimiento no es un fin en sí mismo, es una herramienta al servicio de una misión. Una misión política y de Estado, claro. Y esa misión tenía un nombre muy concreto, el Mitogaku. Su lema, Sono Yoi, se traduce como honrar al emperador, expulsar a los bárbaros. Suena bastante intenso. Lo era. ¿Cómo una ideología que parece tan radical, incluso xenófoba, acaba siendo el motor del Japón moderno? Ahí está la gran paradoja del Kodokan. Y es una lección de historia fascinante, porque esa ideología tiene un legado totalmente dual. Por un lado, fue la base intelectual que legitimó la restauración Meiji a mediados del siglo XIX. Claro, les dio el argumento. Les dio el argumento filosófico para decir, el shogunato ha usurpado el poder. El verdadero gobernante de Japón es el emperador, y debemos devolvérselo para unificar y fortalecer el país frente a la amenaza occidental. Sin las ideas cocinadas en el Kodokan, es muy posible que la historia moderna de Japón hubiera sido completamente diferente. Pero claro, cuando una ideología es tan rígida, suele tener un lado oscuro. ¿Cuál fue en este caso? Pues que esa misma rigidez, esa falta de pluralismo y ese nacionalismo exacerbado que sirvieron para modernizar el país, también son vistos por muchos historiadores como una de las semillas que, décadas más tarde, contribuyeron al auge del militarismo japonés. El que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Es una reflexión muy potente. El mismo sistema de ideas que impulsó una modernización asombrosa también llevaba dentro el germen de una ideología de Estado peligrosa. Es increíble pensar que el origen de procesos históricos tan masivos pueda rastrearse hasta las aulas de un solo edificio. Nos obliga a preguntarnos por los límites éticos de poner el conocimiento al servicio de una causa política. Por eso el Kodokan no es solo un lugar histórico para visitar. Es un caso de estudio sobre el poder de las ideas, tanto para construir como para destruir. Esa visión del mundo tan controlada y de élite que se enseñaba en el Kodokan me hace pensar, ¿y qué pasaba con la gente de a pie?
¿Existió un contrapunto a esa filosofía tan cerebral, algo más conectado con los ciclos de la vida, con las preocupaciones del día a día? Es la pregunta perfecta y nos lleva directamente a nuestro segundo tesoro oculto, el templo Rokuji-Zoji. Si el Kodokan es la razón y la ideología, este templo es el pulso de la vida, la espiritualidad y la continuidad. Fundado en el 807, es el templo más antiguo de Mito, un lugar que transmite una paz y una sensación de permanencia increíbles. El informe destaca una dualidad muy curiosa en este templo. Por un lado, era un lugar sagrado famosísimo por bendecir los partos y la salud de los niños, y por otro, era el mausoleo del clan Tokugawa, los señores de Mito. ¿Sí? Suena a una mezcla un tanto extraña, ¿no? Juntar un lugar de fe popular lleno de esperanza por los recién nacidos con las tumbas de la élite gobernante. Parece extraño, pero es una estrategia política brillante y muy calculada. Si lo piensas, el poder de un clan feudal puede ser algo abstracto o incluso opresivo, al elegir como lugar de descanso eterno un sitio que ya era el centro espiritual de la comunidad, un lugar asociado a algo tan universal y positivo como el nacimiento. Estaban haciendo algo muy inteligente. Muy inteligente. Estaban absorbiendo esa legitimidad popular. Entiendo. Estaban vinculando su legado político, su linaje, al ciclo mismo de la vida de su pueblo. Como si dijeran, nuestro destino está unido al vuestro, a la continuidad de vuestras familias. Exactamente. Y hay un símbolo vivo y precioso de esa conexión. El informe habla de un cerezo llorón que tiene unos 200 años. La tradición local asegura que es descendiente directo del árbol que el famoso Mito Komon admiraba. ¡Qué maravilla! Imagina la escena. El gran señor feudal paseando por el templo. Y hoy, 2 siglos después, la gente sigue admirando la floración de su heredero. Es la herencia cultural hecha naturaleza. Un puente vivo entre el pasado y el presente. Me parece una imagen potentísima. No es un monumento de piedra, es un ser vivo que encarna la historia. Y no es solo el cerezo. Todo el lugar tiene lo que el informe llama una densidad del tiempo. Hay cedros y ginkgos de casi 1000 años. Estar allí es sentir el peso y la continuidad de los siglos. Desde las oraciones por los recién nacidos, que se repiten desde hace más de 1200 años, hasta el legado genético de ese cerezo. El mensaje es el de la transmisión, la esperanza que pasa de una generación a otra. Es el contrapunto perfecto a la ideología de ruptura y cambio radical del Kodokan. Y has visto la ideología de los samuráis y la espiritualidad del pueblo. Pero la historia de Mito, como la de cualquier lugar, debe tener raíces más profundas, anteriores incluso a los samuráis. ¿A dónde nos lleva el informe para encontrar el alma más ancestral de la ciudad? Nos lleva al santuario Yoshida, considerado el más antiguo de la región. Si el Kodokan es el cerebro y Rokuji-Zoji es el corazón, el santuario Yoshida es el mito fundacional. Nos transporta a una era anterior a toda la estructura del shogunato, a un Japón de leyendas. El dios consagrado allí es Yamato Takeru. Un príncipe guerrero, un héroe mítico de las crónicas más antiguas de Japón. Eso es. Así que esto nos conecta con una capa de la historia mucho más primitiva, casi precivilizatoria en cierto modo. Es la fuerza bruta del mito original, antes de la filosofía confuciana y la política de clanes. Justo. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes, porque el mito y la geografía se entrelazan. El informe menciona una leyenda local que dice que el santuario se construyó sobre un antiguo lago. Podría parecer una simple anécdota, un cuento bonito, pero hay mucho más detrás. ¿En serio? ¿Tiene alguna base real? Toda la base del mundo. Los registros históricos y los estudios geológicos confirman que toda la zona de Mito era una vasta red de ríos y humedales. De hecho, y esto lo veremos más tarde, fue famosa durante siglos por su producción de anguilas, algo que solo puede ocurrir en un ecosistema muy acuático. Ah, claro. La leyenda del lago es, casi con toda seguridad, una memoria colectiva del paisaje original, preservada durante siglos a través de la tradición oral y el mito. El santuario no solo marca un lugar sagrado, funciona como un marcador de la memoria geológica de la región. Es asombroso el mito como un fósil del paisaje. Y ese santuario, dedicado a un héroe conquistador ancestral, ¿sigue teniendo relevancia para la gente hoy? Y tanto, pero de una forma que demuestra cómo la fe se adapta. Hoy, la gente no va al santuario Yoshida a pedir éxito en la batalla. Es un lugar muy popular para rezar por el emusubi, que es encontrar pareja o fortalecer una relación. ¡Qué curioso! Y también para pedir seguridad en la carretera.
Un dios de la guerra reconvertido en patrón del amor y de la seguridad vial. Muestra la increíble plasticidad de las creencias, cómo se transforman para responder a las necesidades reales de la gente en cada momento. Vale. Tenemos las ideas, la espiritualidad y el mito. Volvamos a la estructura de poder más visible, a la ciudad samurái. El informe nos habla de la puerta Otemon, del castillo de Mito. Por las fotos parece una reconstrucción imponente, el símbolo perfecto de la autoridad feudal. Lo es la fachada. Es la imagen de poder que el gobierno de la ciudad quiere proyectar. Una reconstrucción impecable, grandiosa. Pero, como suele ocurrir, la historia más interesante no está en la fachada, sino escondida bajo tierra. ¿Qué es lo que han encontrado en las excavaciones que cuenta una historia tan diferente a la de esa puerta majestuosa? Fragmentos de vida real. En los terrenos donde estaban las residencias de los samuráis, como la del consejero Ito Genba, los arqueólogos han desenterrado los cimientos de las casas, pozos, zanjas de drenaje, restos de los suelos de tierra apisonada, que en japonés se llaman doma, y los pozos de agua, los idoato. A primera vista, para un visitante, podrían parecer simples agujeros y piedras en el suelo. Pero intuyo que para un historiador esos agujeros son como un libro abierto. Exactamente. No son solo restos de casas, son la prueba física de una sociedad obsesivamente planificada y jerarquizada. La ubicación de tu casa, el tamaño de tu parcela, si tenías un pozo propio o uno comunal. Todo estaba estrictamente regulado y reflejaba tu estatus. Tu estatus en la jerarquía samurái. Eso es. Estos vestigios ocultos nos revelan la estructura real y cotidiana de la ciudad, no la propaganda arquitectónica de la puerta principal. Entonces, lo que vemos hoy es el resultado de una elección muy consciente. Se elige reconstruir el gran símbolo de poder, la puerta, pero se dejan enterrados los humildes cimientos de la vida diaria de la gente. Precisamente. Y esa es una reflexión muy interesante que el lugar nos propone. La historia oficial, la que se muestra, es la de los grandes monumentos. Pero la arqueología nos permite recuperar una historia más honesta, más pegada a la tierra. Nos cuenta cómo vivía realmente la gente, no solo cómo el poder quería ser visto. Nos da los detalles, la textura de la vida cotidiana, que de otro modo se habría perdido para siempre. Toda esta conversación sobre la jerarquía, la geografía de humedales, el clima, me lleva a preguntarme cómo se refleja todo esto en algo tan fundamental como la comida. Más allá del famoso natto que todo el mundo asocia con Mito, ¿qué nos cuenta su gastronomía sobre su historia? La gastronomía es un archivo vivo, y en Mito cuenta una historia de una dualidad fascinante, la abundancia y la resiliencia. Empecemos por la abundancia. Como mencionamos al hablar del santuario Yoshida y sus orígenes en una zona de humedales, Mito fue durante el periodo Edo un productor de anguila de primer nivel. El unagi. El unagi, un manjar de lujo, un símbolo de la riqueza natural de la región. Anguila, eso es una comida de señores feudales, ¿no? A la dieta del día a día. Exacto. Era un producto de lujo que habla de una tierra próspera. Y esa tradición de alta calidad sigue hoy con productos como la ternera de Hitachi o el pollo de corral o kukuyishamo. Esto pinta un cuadro de opulencia. Pero luego está la otra cara de la moneda, que para mí es aún más interesante. A ver. La comida nacida de la necesidad, del ingenio para sobrevivir a los duros y fríos inviernos. La gastronomía de la resiliencia. ¿Qué ejemplos tenemos de eso? El informe destaca dos que son maravillosos. El primero es el shimi coñaco, o coñac helado. El coñac es una especie de gelatina vegetal. Lo que hacían, en Mito, era dejarlo a la intemperie durante lo más crudo del invierno. El ciclo de congelación y descongelación lo deshidrata por completo. Qué ingenioso. Convirtiéndolo en un producto muy ligero que se puede conservar durante meses. Es una filosofía increíble. No luchas contra el frío, lo usas como herramienta. Es sabiduría popular convertida en alimento. Es como domesticar el invierno para que trabaje para ti. Fascinante. ¿Y el segundo ejemplo? El segundo sí que utiliza el famoso natto, pero de una forma muy inteligente. Es el soboro natto. No es el natto fresco que se come para desayunar, sino una conserva. Se mezcla el natto con rábano daikon, seco y picado, todo encurtido en salsa de soja. Es un plato que grita frugalidad y artesanía. Está diseñado para que no se desperdicie nada y para que dure. Para que dure todo el invierno, claro. Exacto. Así que en la misma región tienes la opulencia de la anguila y la austeridad ingeniosa del coñac helado. Y eso es lo que hace que su historia culinaria sea tan completa.
La comida te cuenta la geografía de la abundancia de sus ríos y la psicología de la escasez de sus inviernos. Probar estos platos no es solo turismo gastronómico, es literalmente saborear la historia económica y social de Mito. ¡Qué viaje tan completo! Hemos empezado en el Kodokan, con el poder de las ideas y sus peligrosas consecuencias. Hemos pasado al templo Rokuji-Soji, para conectar con el ciclo de la vida y la herencia. Sí, Hemos escuchado los ecos del mito ancestral en el santuario Yoshida. Hemos excavado bajo la superficie del poder en los cimientos del castillo. Y finalmente, lo hemos saboreado todo a través de su gastronomía. es un recorrido que toca todas las facetas de lo que conforma un lugar. La razón, la fe, el mito, la sociedad y la supervivencia. Estos 5 tesoros ocultos al final componen un retrato de mito que va mucho más allá de los ciruelos en flor. Nos ofrecen una comprensión mucho más profunda y significativa. Totalmente. Y la gran lección es que la verdadera esencia de un lugar, sea mito o cualquier otro, a menudo no reside en sus monumentos más famosos, sino en las conexiones ocultas que existen entre ellos. No puedes entender del todo la filosofía del Kodokan sin saber de la riqueza que permitía la anguila. Y no puedes entender la sabiduría del Shimi Konnyaku sin comprender el duro clima que forjaba el carácter que se enseñaba en esa misma escuela. Todo está conectado. Entonces, ¿cuál es la gran idea que nos llevamos de todo esto? Que cada lugar, por familiar que nos parezca, tiene su propia red de significados ocultos esperando a ser descubierta. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué historias no contadas se esconden bajo la superficie de los lugares que habitamos o visitamos? ¿Qué podríamos descubrir si buscáramos esos tesoros ocultos que conectan el pensamiento más elevado de una ciudad con algo tan terrenal como lo que se come en su mesa?